Las magnitudes son aquellas propiedades o aspectos de un sistema físico que pueden ser expresados en forma numérica. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no se definen en función de otras magnitudes físicas y por lo tanto sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en la física. Las magnitudes fundamentales son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Longitud es la magnitud que determina la distancia, es decir, el espacio que existe entre dos puntos. Su unidad de medición es el metro que se representa con m. Y los ejemplos son el volumen de un dado, la altura de una persona, el ancho de una calle y la distancia recorrida. Masa es la medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Determina la masa inicial y la masa gravitacional. Se utiliza el kilogramo, que es una magnitud escalar, y sus ejemplos son un kilo de algodón, la cantidad de aire en un globo y el helio dentro de un globo. Tiempo es la magnitud física con la cual se mide la duración de la separación de acontecimientos. Su unidad básica es el segundo, que se representa con esto. Y los ejemplos son el tiempo que tarda en caer un objeto, el tiempo de la aceleración de un automóvil o el tiempo de desplazamiento. Intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que pasa a través del conductor por una cantidad de tiempo. Y la unidad es amperio, que se simboliza con A, que es la unidad de intensidad de corriente. Los ejemplos son la carga que transporta un metal. La temperatura es la magnitud escalar referida a las funciones de la temperatura, la cual es medible mediante un termómetro. La unidad básica es el Kelvin, la cual se representa con K, que es una unidad de temperatura de la escala. Los ejemplos son la temperatura de un motor, la temperatura de un cuerpo en movimiento y la temperatura del cuerpo humano. Unidad de sustancia es la unidad fundamental que es proporcional al número de entidades elementales presentes. Su unidad de medida es el mol, que es la cantidad de sustancia que contiene entidades elementales. Los ejemplos son cantidad de sustancia de un cuerpo, la masa de un mol y el número de partículas contenidas. Intensidad luminosa se define como la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido. La unidad de medida es candela y se simboliza con CD. Los ejemplos son la luz que emite el sol, la luz de las estrellas y la luz que emite un foco. Las magnitudes derivadas se obtienen mediante la relación de las unidades fundamentales. Resultan de multiplicar o dividir las magnitudes fundamentales. Las magnitudes derivadas son área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y energía, presión y potencia. Área se refiere a un espacio de tierra que se encuentra comprendido entre ciertos límites. El símbolo es m cuadrada y los ejemplos son sacar el área de un terreno, el área de una figura o el área recorrida por un móvil. Volumen: grosor o tamaño que posee un determinado objeto. Su símbolo es m cúbica. Los ejemplos son el volumen de una pelota, el volumen de una maceta o el volumen de una pirámide. Velocidad es la magnitud física vectorial que refleja el espacio recorrido por un cuerpo en un determinado tiempo. Su símbolo es metros sobre segundo. Los ejemplos son la distancia que recorre un automóvil, la distancia que recorre un cuerpo o que recorre un objeto. Aceleración es una magnitud vectorial que expresa el incremento de la velocidad en una unidad de tiempo. Su símbolo es metros sobre segundo cuadrado. Un ejemplo es un móvil aumenta su velocidad, la caída de un objeto o el rodar de una pelota. Fuerza es la causa agente capaz de modificar el movimiento o forma de los cuerpos materiales. Su símbolo es kilogramo o metros sobre segundo cuadrado igual a n. N es newton. Los ejemplos son fuerza para lanzar un balón, fuerza de un imán en un clavo o fuerza de aceleración de un carro. Trabajo y energía. El trabajo es la cantidad de fuerza multiplicada por la distancia que recorre dicha fuerza.
Y la energía es la capacidad de generar el movimiento. El símbolo es N o M es igual a J. Los ejemplos son calcular el trabajo y la energía de una fuerza constante, el desplazamiento o la velocidad de una bala. Presión es la intensidad de fuerza que se ejerce sobre cada unidad de área de la superficie. Su símbolo es Nm² es igual a Pascal. Los ejemplos son presión del agua, presión del gas y la presión del aire. Potencia es la cantidad de trabajo, de fuerza o de energía aplicada a un cuerpo en una unidad de tiempo. Se simboliza con J sobre S es igual al watt.